Por ejemplo, uno, para pedirle una definición. Usted ha hablado hace muy poco tiempo de que su movimiento también debe institucionalizarse. Muy gráficamente dijo que terminó la época del dedo y que ahora son las bases las que deben elegir a sus dirigentes. Exacto. Mi pregunta concreta es esta. ¿Dentro de cuánto tiempo cree usted que en su movimiento los afiliados podrán elegir por el voto directo a sus representantes y a sus autoridades? Bueno, yo comenzaré por decirle que siempre he tenido la aspiración de que el movimiento fuera un movimiento institucional. Pero los hechos me han obligado a, en vez de realizar una dirección política del movimiento, a realizar una conducción de lucha. Y la conducción, por antonomasia, debe de ser obra de un conductor, no de dos. Napoleón solía decir que es mejor un mal general que dos buenos. Y esto es lo que nos ha obligado a nosotros a seguir una conducta de acuerdo con los acontecimientos. Una dirección no hubiera sido posible. Cuando en 1955 cayó el gobierno constitucional, nosotros comenzamos por decir, bueno, ahora menos que nunca, no se podía organizar porque no estábamos fuera de la ley, perseguidos y con todos los inconvenientes. Formamos comandos de exilados en todos los países alrededor y desde allí son comandos intermedios, desde ahí dirigimos toda la acción para que el movimiento, a pesar de todo, no se disociara. Bien, pero yo cuando caí empecé a pensar que el hombre no suele vencer al tiempo. Lo único que vence al tiempo es la organización. Y que si no queríamos que nuestro movimiento muriera conmigo, porque yo no creía que iba a vivir tanto como estoy viviendo, en fin, teníamos que darle el mayor grado posible de institucionalización. Y así comenzamos ya a hacer las primeras, pero sin resultado. Parece difícil que un movimiento gregario, con el creador de ese movimiento, pueda institucionalizarse. Es una cosa que por lo menos no conozco muchos casos en la historia que se hayan producido cosas semejantes. Entonces dije yo, pensando teóricamente, vamos a hacer una simbiosis, como se produce en botánica, que se siembran dos árboles juntos y crece un tercero que tiene algo de los dos, pero que no es ninguno de los dos, y para ir arrimándonos a una organización realizada, como digo, por una simbiosis. Me mantuve yo y tenté de hacer los organismos. No fue posible. Ahora, naturalmente, la situación ha cambiado. Ahora no estamos proscriptos, ni está el partido ni el movimiento fuera de la ley. Porque el nuestro, por ser un movimiento, no puede tener una estructura rígida por otra parte, porque está compuesta por 4 sectores. Uno es el sector realmente político, donde está la rama masculina y la rama femenina, que no hemos querido juntar nosotros por razones orgánicas. Después está la organización sindical, que nosotros la hemos considerado siempre como la columna vertebral de nuestro movimiento, y en realidad ha sido así. Los trabajadores han sido la columna vertebral que mantuvo en esta a la organización. Le doy una interrupción, general. Sí, cómo a propósito de la organización sindical. ¿Es la organización sindical politizada o es la CGT orgánicamente la que forma parte del movimiento? Bueno, nosotros, para que cubrir esa especie de tabú que hay, que las organizaciones no deben intervenir en política, le hemos creado un fusible, que son las 62 organizaciones que se encargan de la política que ha de seguir la CGT. La CGT, en su trabajo específico, no hace la política. Ellos hacen la parte gremial, pero las 62 organizaciones es la que conduce políticamente a la clase obrera organizada. Porque eso es claro, son formas para evitar los ataques directos, etcétera. Porque esto es un cuento demasiado viejo, nace con las organizaciones sindicales, que la burguesía francesa, encargada por Napoleón de organizarla, le dejó el derecho de
combatir por 10 centavos de aumento, mientras creó simultáneamente los partidos políticos que orquestaron las leyes que le negaban todo progreso. Desde ahí viene el tabú de la norma. Pero ¿es posible que exista una organización sindical que no tenga su propia política? En ninguna parte del mundo existe. Claro, no puede quedar al margen del proceso. Es natural, son ciudadanos como los demás con los mismos derechos. Ahora, indudablemente que es eso que constituye el movimiento peronista. Debe de tener una organización, pero cada rama debe de manejarse totalmente autónoma de las otras. Todas ligadas a un comando superior o un consejo superior que es el que dirige el movimiento. Pero la conducción es de las partes. Es decir, como la lucha de las partes es táctica, la conducción de las partes es por los agentes de las partes. Y esa es la organización que nosotros estamos ya dándole al movimiento. General, yo le pregunté esto porque es uno de los temas que más preocupan en este momento a la opinión pública de todos los sectores. Usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado, sí. Por otra parte... Es que precisamente cuando me voy a morir ahora, cuando ellos, claro, han esperado mucho. Por otra parte, otro sector muy importante de opinión pública, incluidos sectores importantes del justicialismo, se hacen en los corrillos políticos, en la mesa de café, en su propia casa, esta pregunta. ¿Y después de Perón, qué? Después de Perón, una institución. Que eso venía mi pregunta anterior. Exacto. Del movimiento. Una institución o una disociación que es peligrosa, que es la que tenemos que evitar. Ahora, yo creo que dadas las circunstancias actuales y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada. No. Nosotros hemos hecho con una gran amplitud y una gran ductilidad. Algunas veces me decían que cómo yo permitía, que sí señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba, casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, sí, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramulio, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dicen, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remorino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Debe ser un equilibrio. Pero el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente. Es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, ¿no? No, para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la Tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos. Pero esas autodefensas se producen por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento. Es decir, hemos dado esa. Sí. Por eso nuestro movimiento, a pesar de todo, ha subsistido. A través de muchos episodios. De muchos. Hablando de otras estructuras que existen en el país también, las Fuerzas Armadas. En la Argentina hay un tic, que todavía no ha desaparecido, lógicamente, de que cada vez que ocurre un hecho importante uno dice, voy a ver qué piensan las Fuerzas Armadas. Entonces siempre hay un amigo coronel o comodoro o vicealmirante, etcétera, etcétera. Después de el último gran episodio político que ha vivido el país ha sido el desfile ante la CGT el último viernes. Lógicamente más de uno dijo, bueno, ante esto
especialmente ante la demostración de la juventud peronista. Vamos a ver qué dicen las Fuerzas Armadas. Y bien, hablemos de las Fuerzas Armadas.